Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la segunda parte de la primera sesión del cuarto seminario de internacionalización universitaria en el marco de la Universidad Internacional de Verano del Centro Universitario de los Lagos. En este momento vamos a celebrar el panel ¿Qué es la internacionalización? Experiencias, globalización, mundialización e internacionalización. Los invitados de honor con los que contamos en esta ocasión son el doctor Roberto Escalante Semerena, es la maestra, ahora les cuento, Mabel Ismail y también el maestro Rubén Casillas de la Torre. Ahora sí aplaudan. Muy bien, así me encanta, ese es el espíritu. ¿Vale? Les voy a leer una breve semblanza de ellos para que se den cuenta también del tipo de personas con los que tenemos la fortuna de contar el día de hoy. Les cuento entonces que el doctor Roberto Escalante Semerena es el secretario general de la Asociación de Universidades de Latinoamérica y el Caribe, UDUAL. Es doctor honoris causa por la Universidad Católica de Los Ángeles de Chimbote, doctor en Desarrollo Rural por la Universidad de Londres, White College. Tiene una maestría en Desarrollo Agrario en la Universidad de Londres, el University College de Londres, y una licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus estudios se han enfocado en mejorar los aspectos de una agricultura sustentable desde una perspectiva económica que tiene en cuenta la equidad social que acapare las necesidades de nuestros países. Si han estado ustedes presentes en la sesión previa, se dieron cuenta de que sus comentarios iban todos precisamente en relación directa con sus preocupaciones académicas. Se preocupa principalmente por darle a las universidades un sustento académico ejemplar para que las relaciones entre ellas se forjen de modo igualitario, sin quitar la vista de los problemas comunes, reales y característicos de cada una de las regiones de nuestra América Latina y el Caribe. Aplauso, por favor. El maestro Rubén Casillas de la Torre es licenciado en Estudios Internacionales y maestro en Ciencias Sociales, con especialidad en Relaciones Internacionales y del Pacífico, ambos grados otorgados por la Universidad de Guadalajara. Actualmente estudia el doctorado en Ciencia Política de dicha casa de estudios, la nuestra, y ejerce como docente en la licenciatura en Lenguas y Culturas Extranjeras del Centro Universitario de los Lagos, la nuestra. Se ha especializado en estudios sobre Japón, particularmente en las áreas de relaciones internacionales y de seguridad nacional. Y la maestra Mabel Ismail viene en representación de la Coordinación General de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Guadalajara, o Cooperación e Internacionalización de la Universidad de Guadalajara. Ella nos hablará un poco de su formación académica, pero yo me permito contarles que es la representante o quien se encarga del programa Education USA en la Universidad de Guadalajara. Education USA, para quienes no lo conocen, es una red de centros de asesoría educativa facultados por el Departamento de Estados Unidos, que tiene como objetivo promover la educación superior en los Estados Unidos entre las diversas comunidades universitarias y público en general. Para ello, en los centros se brinda información precisa, completa y actual sobre las oportunidades de estudio en las diversas instituciones acreditadas de los Estados Unidos, ofreciendo un acompañamiento integral de carácter orientativo a los interesados. Asimismo, los centros educativos USA sirven como organismos de apoyo para las instituciones americanas que desean fortalecer su perfil internacional y alcanzar sus objetos de reclutamiento y movilidad universitaria al proporcionarles información relevante acerca del contexto educativo local. Actualmente la red Education USA cuenta con más de 400 centros en más de 170 países. Sin más, entonces, le cedo la palabra a nuestros panelistas en el orden que ellos decidan intervenir. Creo que lo pertinente será... Muchas gracias.
Muy bien. Yo quise ser una vez cantante, así es de que hablo alto y entonces… Estamos grabando la sesión. Están grabando. A ver, muy bien. Es que luego del micrófono. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer a la Universidad de Guadalajara y en particular a su centro aquí en Lagos de Moreno por la amable invitación que me han hecho para participar en este encuentro sobre los temas de internacionalización. Saludo a mis colegas panelistas muy apreciados, mucho gusto de compartir con ellos esta mesa y también me da mucho gusto también saludar a profesores y a los estudiantes que nos acompañan esta tarde. Miren, ya hemos hablado en la mañana de varios temas relacionados con la internacionalización y yo voy a mencionar algunos de ellos rápidamente porque no quiero tampoco repetir cosas que ya se han dicho, sino me voy a tratar de voy a tratar de hacer una reflexión sobre las cosas no son siempre ni blanco ni negro, ¿no? Son pardeadas, son grises. Y en esa banda hay distintas posibilidades. Y creo que eso es lo que vale la pena enfatizar o explorar, ¿no? Porque creo que nos movemos hoy entre dos extremos que son medio absurdos. Si no eres internacional eres atrasado, no sirves para nada, eres pueblerino, ¿no? Y si eres internacional, pues eres exitoso, en fin, estás en la cima de la montaña, ¿no? Y ni la otra cosa son verdad, ¿no? Depende de una serie de una serie de circunstancias. Y en segundo lugar quiero aprovechar para contarles algunas experiencias que yo en lo personal he tenido como secretario general de la UDUAL, que me ha permitido recorrer el mundo universitario latinoamericano y caribeño y de otras partes del mundo. Y siempre cuando uno va a otro lugar, bueno, una de las primeras cosas que tiene uno que averiguar es dónde está el baño, ¿no? Pero además de eso, aprende uno muchas otras cosas. Entonces, si ustedes me lo permiten, voy a presentarles algunas láminas que ilustran un poquito estas intenciones manifiestas que les he mencionado. Bueno, entonces el contenido es un poco esta cuestión de la internacionalización en la educación superior, sus características, ¿no? El tema de la internacionalización en algunos de los aspectos o subtemas que lo caracterizan, como son la formación, la investigación, la vinculación, las cosas de las cuales tenemos que cuidarnos o que habría que tomar en cuenta para evitar errores, ¿no? Entre la internacionalización y algunas cosas que a lo mejor atrevidamente les he llamado sugerencias, ¿no? Bueno, la internacionalización en la educación superior desde luego pretende favorecer la cooperación con distintas culturas para favorecer sus funciones sustantivas. Las universidades
mandan a sus estudiantes, por ejemplo, en programas de movilidad, para que aprendan. Yo cuando fui a Inglaterra, me tuve que enfrentar a un nuevo modelo de hacer academia, ¿no? Era otra historia, completamente distinta de la que yo estaba acostumbrado. Déjenme contarles que cuando presenté mi primer ensayo, porque los ingleses escriben mucho, una de las cosas virtuosas que tienen es que les enseñan, no solamente a los estudiantes de la universidad, sino desde que es niño, les enseñan a escribir, porque el que escribe bien es que tiene una cabeza ordenada, ¿no? El que escribe mal es que su cabeza está desordenada. Y recuerdo que el primer ensayo que presenté cuando regresó a mí después de la revisión del tutor que me había tocado, era un tache completo, ¿no? Y decía, esto es basura, ¿no? ¿Y por qué? Simplemente porque yo había hecho un ensayo de un modo como a mí me habían enseñado, que quería decir hablar de muchas cosas y demostrar muy pocas, ¿no? Y si algo tiene la cultura académica anglosajona es, tú afirmas algo, ¿dónde están las pruebas de lo que estás afirmando? Entonces, la internacionalización tiene, ¿no? Tiene un poco esta idea de exponer, ¿no? De poner en contacto a toda su estructura académica, administrativa, de gestión, a otros mundos que hacen cosas diferentes y que, como comentaba yo en la mañana, tal vez de manera un poco brava, si lo pudiera yo calificar así, en donde aprendemos cosas buenas y cosas que no sirven, ¿no? Donde hay cosas que vale la pena aprender, pero hay otras que simplemente hay que ponerlas en el bote de la basura, ¿no? Entonces, la internacionalización parte de varios principios, ¿no? Hay varias cosas que como ustedes pueden observar en esta lámina, pueden ustedes leer, pero yo enfatizaría algo que se practica poco, pero que en el fondo es una cosa muy importante, y yo lo decía también en la mañana, que es la cooperación, ¿no? Hoy la internacionalización se ha convertido en un gran negocio, ¿no? En un gran negocio. Las universidades extranjeras vienen a vendernos el oro del moro, ¿no? Ofreciéndonos que, bueno, si vamos a sus universidades, vamos a triunfar en la vida, ¿no? Y en parte tienen razón. Si ustedes, por ejemplo, piensan en la Universidad de Harvard, ¿no? Y quieren ir ahí a estudiar ciencia política, pues tienen que pagar por lo menos $45,000 al año de colegiatura. Pero en realidad el asunto no es que la Escuela de Ciencia Política de Harvard sea mejor que la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM o de la Universidad Estadual de Campinas, por ejemplo, del Brasil o de Sao Paulo, demás. No, es porque ustedes están pagando una cantidad que les permite pertenecer a un club muy exclusivo, en donde ustedes van a encontrar al futuro presidente de muchos otros países, ¿verdad? Y eso, bueno, pues vale mucho dinero, porque puede tener muchos retornos futuros muy interesantes. Entonces, el asunto de la cooperación es un tema importante. Implica otras cosas como esto que yo digo aquí, de la confianza mutua, ¿no? O sea, confiamos en que el otro, a donde estamos, con quien nos estamos relacionando, es alguien
que cree en nosotros y nosotros creemos en ellos, ¿no? Para hacer cosas. Y una cosa que es interesante también es de compararnos. Miren, yo fui director de la Facultad de Economía de la UNAM y recuerdo que yo impulsaba mucho, bueno, yo me fui a estudiar a Inglaterra, después de hacer mi licenciatura en la UNAM, me fui a estudiar a Inglaterra y no me arrepiento a pesar de esos taches que recibí y esos comentarios brutales de mis profesores al inicio. Y yo los animaba, ¿no? A que se fueran a hacer una estancia. Y era difícil, los estudiantes les daba miedo, ¿no? Irse, pues sí, donde uno está cómodo, tiene comida caliente, ropita limpia, ¿no? El apapacho de mamá y de papá. ¿Qué me voy a ir a hacer a un lugar extraño, ¿no? Donde se habla otro idioma y qué sé yo. Pero los que se animaban, los que finalmente tomaban la decisión y que generalmente les iba bien, porque generalmente les va bien a los que se van, regresaban con por lo menos con dos conclusiones. No estamos tan mal como pensábamos, ¿no? Tenemos cosas muy buenas o hasta mejores de los lugares a donde yo he ido, y hay cosas que efectivamente no tenemos y que deberíamos de aprender. Entonces esas cosas también es importante. Y obviamente la internacionalización tiene como objetivo modificar, pero ahí empiezan esta parte de los grises que yo mencionaba, modificar las actividades sustantivas de las universidades, como son la docencia, la investigación, la enseñanza, la vinculación. Entonces, la internacionalización tiene que ver con estas cosas, ¿no? La investigación, o sea, o impacta, o puede impactar, debe impactar, ¿no? Los asuntos relacionados con la investigación, los asuntos obviamente de la formación, ¿no? De los profesionales y el asunto de la vinculación. Y déjenme decirles que, miren, en América Latina llevamos 40 años de neoliberalismo, y perdonen que use esta palabra, ni a mí me gusta, se los confieso, porque tiene connotaciones un poco peyorativas, así, ¿no? Ahora el actual presidente nos dice que somos fifís, ¿no? Si eres fifí, eres neoliberal y estas cosas, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, lo que sí es cierto es que hace 40 años se impusieron en América Latina una serie de políticas que tenían un sustento teórico, ¿no? Generalmente las políticas públicas tienen detrás un discurso teórico, no son inventadas por algún mago, ¿no? El asunto del libre comercio está sustentado sobre la teoría de las ventajas comparativas y competitivas, ¿no? Que vienen desde Adam Smith, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, esas cosas fueron hechas en las universidades. Los que implementaron esas políticas fueron formados en las universidades, en las nacionales y en las extranjeras, ¿no? Fueron y aprendieron eso y llegaron y aquí, ¿no? El ITAM les enseñó que el neoliberalismo era lo que necesitábamos, ¿no? Y hoy tenemos las consecuencias que tenemos de un país desigual, una criminalidad bárbara, con jóvenes desempleados sin futuro, en fin, con toda una serie. Pero hay esta interrelación entre formación, investigación, vinculación, es un asunto que obviamente tiene que ver con la internacionalización. Bueno, a ver, en la parte de formación, ¿no? Hay varios temas, ¿no? La movilidad de los estudiantes, los docentes y los administrativos,
también. Ese es un tema del que poco se habla, ¿no es cierto? ¿No? Se van los estudiantes y también se van los profesores y el personal administrativo no sabe qué es la internacionalización. Y es fundamental que sepan qué es la administración. Una universidad que no tiene a su personal administrativo suficientemente preparado, no puede relacionarse con el mundo, ¿no? O genera unos caos a los estudiantes y a los profesores brutales, de veras. Yo conozco casos que no quiero confesar aquí porque no es la iglesia y está el señor cura del otro lado para la confesión y la penitencia, ¿no? Pero yo conozco casos en donde esto ha ocurrido y en universidades mexicanas muy importantes, donde el personal administrativo no se capacitó y han llevado a la ruina, ¿no?, la vida de muchos estudiantes. Pero tiene que ver con eso. Tiene que ver obviamente con los programas, con programas internacionales. Y allá hay de todo, hay muchas cosas, ¿no? No es lo mismo estudiar las ciencias de la salud en la Universidad de Panamá que hacerlo en la Universidad de Sao Paulo, por hablar de América Latina, o hacerlo en la Universidad de Houston, en fin, no sé, ¿no? Este tema del desarrollo de las competencias, las alianzas para fomentar la enseñanza de idiomas extranjeros. Miren, este es un tema complejo, ¿no? Es un tema no solo complejo, yo diría es un tema que genera, tenemos que hablar otro idioma. Jóvenes, sobre todo me refiero aquí quiero apelar a los estudiantes. Si ustedes no saben por lo menos leer inglés, están 50% ignorantes de lo que está pasando en la ciencia en la que ustedes están estudiando. Así de brutal es la cosa, ¿no? Ni modo, se impuso el inglés, ¿no? Y si ustedes no saben, no pueden leer la información que se publica en los journals más importantes sobre el tema, ¿no? Y los buenos sobre todo, están totalmente ignorantes de lo que está pasando. No saben, les dicen cosas que ustedes no entienden porque no tienen capacidad. Entonces tienen que ver esto. Tiene que ver también en la parte de formación con algo que también es importante, cosa que hacen las universidades latinoamericanas, hacen muy bien con las universidades norteamericanas y europeas, pero muy poco con las latinoamericanas y caribeñas, que es el asunto del reconocimiento de créditos y títulos. La Universidad de Guadalajara tarda 10 minutos en ponerse de acuerdo con la Universidad de Murcia o con la Universidad de Salamanca y nunca se pone de acuerdo con la Universidad de Panamá o con la Universidad de Sao Paulo de Brasil. Nunca, ¿no? Nunca. Solo hay un caso, se los digo por experiencia porque ya les digo, es mi trabajo. La Universidad del Litoral de la Argentina tiene un acuerdo con la Universidad de la República del Uruguay para el reconocimiento mutuo de carreras. No hay más en América Latina. Y un pequeño programa que no sé si voy a tener tiempo porque no puedo abusar tampoco demasiado del tiempo, un ejercicio que está haciendo la UDUAL para tratar de impulsar estas cosas. Pero así es la historia, así es la historia, ¿no? Y bueno, codirecciones de tesis y demás. Entonces eso por la formación, por la investigación, redes de investigación. Miren, López Obrador tiene razón en una cosa, en muchas no tiene razón, pero en algunas sí tiene razón, ¿no? En México, no solamente fuera de México, en México hay laboratorios, muchos laboratorios de investigación que hacen exactamente lo mismo.
Y bien podrían organizarse en redes en donde, de acuerdo a un proyecto mutuamente acordado, uno hace una parte, otro hace otra parte, otro hace otra parte, se ahorran muchos recursos, se trabaja en equipo, ¿no? Se publican cosas en equipo, en fin, se pueden hacer las cosas mucho mejores, ¿no? La internacionalización tiene que significar eso, ¿no? Y no lo tenemos, ¿no? Proyectos de investigación compartidos, publicaciones compartidas, ¿no? Nos falta, hay poco impacto todavía. Perdón, es que ya me emocioné y ya empecé a sudar. Hay poca práctica de la internacionalización en estas partes, ¿no? Y en el asunto de la vinculación, este es un tema fundamental, absolutamente central, y si la internacionalización no nos ayuda para eso, no sirve para nada, ¿no? Universidad que no tiene la capacidad de vincularse estrechamente con su entorno, ¿no? Para aportar nuevos conocimientos en una relación dialógica con la realidad para resolver problemas, que se cierre, señores, ¿no? No le demos vuelta al asunto, no nos hagamos todo. Si esta universidad no tiene impacto en lo que está pasando alrededor de aquí, ¿no? Mejor que esté pensando en otras cosas. Porque hoy las universidades necesitan, ¿no? La sociedad necesita de las universidades y la sociedad tiene el derecho de exigirle a las universidades que cumplan con su función. Autonomía no quiere decir hacer lo que se me da la gana. Autonomía significa servir a la sociedad con libertad, ¿no? Y la internacionalización tiene que impactar eso. Tiene que impactar eso. Tenemos que ser profundamente internacionales, pero muy puestos en donde estamos, ¿no? Y eso quiere decir tener la capacidad de escoger con quién nos relacionamos, ¿no? La Universidad de Guadalajara no tiene, ni puede, ni necesita parecerse a Harvard o al MIT. O a la Universidad de Salamanca. No necesita eso, no le sirve de nada. Esas universidades responden a otras cosas, a otros motivos, a otras intenciones. Aquí eso se trata de otra cosa. Aquí hay una ganadería lechera, aquí hay un clúster automotriz, aquí hay, no sé, una serie de asuntos. Esos son los que hay que atender y con base en eso hay que relacionarnos con el exterior para resolver esos problemas, para aportar ideas para resolver esos problemas. Así sí nos sirve la internacionalización. Pero si queremos ser como Harvard, son sueños guajiros, hombre, ¿no? Los ingleses dicen pipe dreams, ¿no es cierto? No son sueños de humo, ¿no? Que se van, ¿no? Y se pierden, no sirven de nada, ¿no? Entonces, esta es otra cosa que es importante. A ver, hablando un poquito, ya voy a terminar porque ya, si no, el maestro Rubén y la maestra Mabel me van a odiar, con toda razón. Algunas de las amenazas, ¿no? Quiero hablar de un par de ellas, ¿no? Casi en todos los foros universitarios y no universitarios, lo que escucho es: oh, estamos orgullosos que nuestros estudiantes están yendo al Japón, a Alemania, a Yale, ¿no? Nunca dicen: estamos orgullosos de que se van a ir a estudiar a la Universidad de Sao Paulo, a la Universidad de Santiago, de la Universidad Católica de Chile, o la Universidad Pontificia
del Perú, que son magníficas universidades. Magníficas universidades. El presidente municipal del lugar, ¿no? De aquellos que hacen así, y él presenta. Y mi administración ha logrado las becas para que fulanita y fulanito y fulanito se vayan a Timbuktu, ¿no? Por decir algo, ¿no? Nunca mencionan a América Latina. Nunca dicen que se van a ir a estudiar medicina social a la Universidad de La Habana, que es una magnífica universidad y que tiene una experiencia enorme en la medicina social y preventiva. Enorme, ¿no? De primerísima calidad. No, nunca. Eso no existe. O existe muy poquito, ¿no? Entonces, la cooperación sur-sur es una cosa importante, ¿no? Este asunto de la internacional, una amenaza, ¿no? Que es importante. Las universidades quieren relacionarse con el exterior para decir, yo estoy relacionado, es una credencial, ¿no? Es una credencial que vende, ¿no? Sobre todo las universidades privadas. Las universidades públicas también a veces lo usan, pero las universidades privadas, yo tengo convenio con Austria, ¿no? ¿Sí? O con Suiza, ¿no? En vez de buscar o pensar que la internacionalización puede ser un elemento o un insumo que complemente virtuosamente la legitimación de lo que quiere hacer la universidad. Cada universidad que existe, cuando se funda, dice, yo me fundo para hacer esto y esto y esto. Esta es mi misión, este es mi objetivo, ¿no? Estos son mis principios, este es mi plan, ¿verdad? Bueno, pues que la internacionalización sirva para eso, para cumplir con lo que dijeron que iban a hacer cuando se fundaron, ¿no? Y por supuesto, perdón, lo quiero decir, y sobre todo con mucho respeto a Mabel, porque Mabel se encarga de un programa con las universidades norteamericanas. Eso no quiere decir de ninguna manera el que diga aquí que yo estoy diciendo que solamente hay que quedarse aquí en América Latina, yo voy a decir que es un mentiroso o una mentirosa. Yo no he dicho eso, ¿no? Por supuesto que hay que relacionarse con el mundo, pero hay que saber con quién relacionarse, para qué y por qué y cómo nos es útil para servir a la sociedad, ¿no? La función principal de las universidades es servir a la sociedad. Y en sociedades tan desiguales como las que vivimos, tenemos un compromiso mayor, fundamental, me parece. Entonces, ahí hay algunas amenazas. El asunto que yo también decía en la mañana, las élites. Miren, los que se van fuera son unos cuantos, son poquitos. La inmensa mayoría no lo hace. Le da miedo, no puede, no tiene el dinero, la familia no tiene con qué, nos faltan muchas becas, ¿no? Hay muchos problemas, ¿no? Entonces, si de por sí van a ser pocos los que se van, hay que mandarlos a los lugares adecuados y hacer las cosas adecuadas, ¿no? Para que vengan y tengan un impacto. Miren, déjenme contarles muy rápidamente. La UDUAL hizo con la Academia Mexicana de Ciencias, el CONACYT y el Senado de la República hace 4 años una cosa que se llamó la Agenda Ciudadana para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. ¿Y qué consistió este ejercicio? Consistió en preguntarle a la ciudadanía mediante un referéndum digital, ¿no? ¿Qué pensaban que deberían de investigar las universidades? ¿No? Es nada más que interesante, ¿no? A ver, José, ¿tú qué piensas que tiene que hacer la UNAM? Tú, Elizabeth, ¿qué piensas que tiene que hacer el Politécnico Nacional? Tú, Guillermo, en fin, y así, ¿no? ¿Y saben qué dijo la gente? Queremos agua, queremos comida,
queremos medio ambiente, ¿no? Cuidado de los recursos naturales. Se les pusieron 10 opciones, esas fueron las 3 más votadas, ¿no? Pues ahí está claro. Ahí es a donde hay que mandar, a esos pocos que se van, hay que mandarlos a estudiar, y los que se quedan, también orientarlos para que avancen en esa parte. Concluyo con sugerencias, algunas sugerencias. Esto que yo decía, hay que internacionalizarnos estratégicamente, ¿no? No hay que ir a cualquier lado, ¿no? Eso es ir como los burros así, ¿no? No, señores, no se trata de ir como los burros así. Hay que saber a dónde va a ir uno y por qué vale la pena ir a donde va a ir uno, ¿no? No todos los lugares son útiles para las cosas que nosotros queremos y necesitamos hacer. Cumpliendo con sus vocaciones. Si tú quieres ser biólogo y la compañera quiere ser ingeniera, respetando eso, ¿no? Miren, un ingeniero que va a la mejor universidad del mundo y aprende a hacer un puente que tiemble a 10 grados Richter y no se cae, pero si nadie lo usa, no sirve para nada. No sirve absolutamente para nada. Entonces lo que estudió no sirve para nada. ¿Sí? Entonces hay que hacer una internacionalización estratégica. Esa es una sugerencia que me parece que no podemos, o que por lo menos hay que debatir, ¿no? Hay que abrir la discusión de si eso es cierto, hasta dónde, cómo, en fin, en qué consiste, ¿no? Miren, la internacionalización, cuando uno va a una universidad y pregunta con la internacionalización, sí, hable con el secretario de Relaciones Internacionales, ¿no? Eso no sirve de nada, ¿no? Eso no sirve de nada, perdón si ofendo a alguien en particular, pero no es mi intención, ¿no? La universidad toda tiene que ser internacional, ¿no? Todos tienen que saber que el mundo es importante, que el mundo es complejo, que el mundo tiene muchas versiones, que el mundo tiene muchas alternativas, ¿no? Que hay que ser crítico con esas visiones, y eso incluye desde el rector hasta el barrendero, ¿no? Si no, no funciona la cosa, ¿no? Si queremos ser internacionales, seamos internacionales como institución, ¿no? No como personas. Entonces, esa es otra cosa que también me parece muy importante, ¿no? Y esta cuestión, miren, hoy está de moda la certificación, ¿no? La acreditación. Soy una universidad acreditada, ¿no? Y si ya estoy acreditado por el COPAES o por la agencia que el COPAES autorizó, ya se resolvieron los problemas de mi universidad. Son cuentos chinos. No es cierto. Lo que tenemos que hacer es gestionar la calidad. ¿Y qué quiere decir gestionar la calidad? Gestionar la calidad significa saber cómo estamos haciendo bien lo que dijimos y queremos hacer, ¿no? Con la ayuda de lo nacional y de lo internacional, ¿no? Entonces hay que gestionar la calidad, más que pensar en el asunto de la acreditación, ¿no? Y es una diferencia epistemológica, ¿no? No es un asunto de palabras, es un asunto diferente de cómo hacer, de cómo hacer las cosas. Bueno, ahora sí que la última. Hay varios asuntos, está mi presentación a su disposición para que ustedes la vean, pero quiero concluir con una cosa que me parece que también es importante, ¿no? La internacionalización tiene que promover la inclusión, ¿no? Ese es un asunto realmente
realmente importante. Miren, yo les contaba, y estaba puesto un poquito más en unos gráficos que ya pasé, ¿no? El asunto de la cooperación, ¿no? Si las universidades cooperamos entre nosotros, que lo podemos hacer, podemos incluir a mucha gente más. Y ahí instrumentos como la educación virtual, la educación en línea, ¿no? Los MOOCs, en fin, ¿no? Pueden dar impactos realmente muy provechosos en términos de que más gente tenga acceso a estas cosas, ¿no? Pero hoy el asunto es de que la internacionalización, no, yo soy una universidad internacional, cobro más, ¿no? Y si pagas, entras en el selecto grupo, ¿no? Y si no, pues pobrecito de ti, ni modo, es tu problema, ¿no? Entonces, la internacionalización tiene que tener un sentido democrático, social, inclusivo, ¿no? Tiene que incluir a más gente, ¿no? Y hay partes de México y de América Latina y del Caribe que urgentemente requieren eso. Hasta aquí la perorata. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, pues yo quiero comenzar, voy a tratar algunos puntos que tocó el doctor Roberto, pero quiero comenzar un poquito por la definición de lo que era este panel, que era hacer un poquito la aclaración de qué es mundialización, globalización e internacionalización. Entonces, partiendo de que la mundialización sería, de acuerdo, hay muchas ambigüedades respecto de estos términos. La verdad es que platicábamos en la comida el maestro Rubén y yo, que yo venía a decirles, o me voy a robar un poco su frase, les voy a compartir más dudas que certezas el día de hoy acerca de este amplio tema, porque la verdad es un tema bastante amplio. Estuve revisando bastantes literaturas para tratar de encontrar una definición apropiada a lo que es internacionalización, globalización o mundialización, y la verdad es que hay muchos teóricos que se han dedicado mucho tiempo a tratar de darle un significado como tal. Creo que para la parte de internacionalización ya el doctor Roberto nos dio un gran marco y unas muy buenas pautas para comenzar, pero comentarles que la parte de internacionalización comenzó un poquito o es la consecuencia de este mundo globalizado en el que estamos. Acá en México, como lo comentó el doctor, desde 1994 con el Telecán, en el que comenzamos este periodo neoliberal o de liberación de mercado, pues empiezan a ingresar todas estas empresas, todas estas industrias, capital humano, y se empieza a generar algo que es muy importante, la competitividad. Y creo que además de esta parte que tiene pues México y otros países, gracias a acciones concretas a través de la globalización, de los tratados de libre comercio, de los APRIs, de todos estos instrumentos que permiten de cierta manera el libre comercio de mercancías, también permite el comercio de servicios y de capital humano, y es ahí cuando empieza un poquito la parte de internacionalización. La internacionalización al final del día es el medio, no es un fin, es el medio para mejorar la calidad de la educación. Así lo podría como resumir yo en palabras sencillas, y de hecho es algo que me gustaría compartirles a ustedes ahorita, que dijo el doctor que cada universidad debe hacerlo siguiendo un punto o un camino ya definido. No sé si ustedes conozcan que la Universidad de Guadalajara tiene un plan de desarrollo institucional. Probablemente perdón. Sí, dentro de ese plan de desarrollo se establecen varios puntos, contiene varios ejes temáticos. Uno de estos ejes temáticos es la parte de internacionalización, el formar personas que puedan desarrollarse en un contexto globalizado,
que puedan ser más tolerantes, más receptivos a estos grandes cambios que se generan. Y en este sentido, en la internacionalización hay varias modalidades. Modalidades que me parece conveniente comentarles, que al ser yo la representante aquí de la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización, comentarles que se han hecho esfuerzos en este sentido. Algunas de las modalidades, como lo decía el doctor, no solamente es la movilidad, internacionalización o que una universidad sea internacional no quiere decir que tuvimos tantos estudiantes internacionales fuera o que vinieron tantos estudiantes internacionales. O sí, la Universidad de Guadalajara tiene firmados alrededor de 1,200, 1,000 convenios con muchas universidades, pero de lo que se trata la internacionalización es de el impacto que va a generar en ustedes para crear seres humanos competitivos, crear una masa crítica, no solamente que se vayan por el solo hecho de irse y de tener como esta experiencia académica, que también es buena, pero qué impacto van a generar ustedes desde sus trincheras. En este sentido, este plan institucional pues tiene varias modalidades, entre ellas, por ejemplo, las maestrías de dobles titulaciones, como el año pasado se creó con Boston College, sí, es una universidad americana, como pudo haber sido como cualquier otra universidad, es cierto, pero tiene una maestría de doble titulación con Boston College, la Universidad de Guadalajara. También tiene una maestría de doble titulación, por ejemplo, con Cutonalá, tiene una maestría con Girona en el tema de agua y energías. Entonces, siendo estos los programas de doble titulación una forma de cooperación, porque al final del día por eso la coordinación se llama así, no se llama Oficina de Relaciones Internacionales, se llama Coordinación General de Cooperación e Internacionalización, porque lo que trata es precisamente de abordar los tres temas que tocó el doctor, la investigación, la formación y la vinculación, ¿no? También se preocupa mucho por la parte de tener esta parte de vinculación de academia, academia, universidad y gobierno, que es algo muy importante, la triple hélice que se ha discutido últimamente y que es muy importante porque al final del día la universidad, su propósito es ser impulsor de desarrollo social. Entonces, en este sentido es importante que también conozcan todas aquellas acciones que la coordinación y las oportunidades que hay para ustedes a través no solamente de la coordinación, sino en general de todos los esfuerzos de la red universitaria, ¿no? Entonces, sí me parece muy importante comentarles esto. El valor económico del conocimiento y la posesión de ciertas habilidades y destrezas demandadas en los mercados laborales han impulsado un vertiginoso aumento en la matrícula de educación superior, que es un poquito a lo que se refería el doctor. ¿Cuáles pudieran ser un poco las amenazas que se tienen al tratar de ser una universidad tan o querer abarcar tanto sin tener un plan definido? Eso, que nos perdamos un poquito en el camino, que se empiece a ver la internacionalización como un negocio. Pero la realidad de las cosas es que, para los que no lo saben, no me presenté hace un momento, yo no soy egresada de esta casa de estudios. Yo tengo una licenciatura por parte de la Universidad del Valle de México en Comercio Internacional y una maestría en Mercadotecnia por parte de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y por la Universidad de Oklahoma State University en Estados Unidos. Entonces, para mí siempre ha sido muy interesante conocer los diferentes modelos educativos. Es muy diferente los planes de internacionalización que maneja una universidad en Estados Unidos, una universidad privada, una universidad pública, aquí en México, como lo es la Universidad de Guadalajara. Y me parece muy interesante comentarles que sí, en esencia, estas son características importantes y que desde la coordinación se están impulsando, se están tratando de llevar a cabo estas modalidades como las modalidades virtuales, los dobles grados,
tratar de poner más énfasis en lo que decía el doctor a través de hacer de ustedes el hecho de que tengan el dominio del idioma inglés. No sé qué tan confiados se sientan hablando en un segundo idioma, leyéndolo, entendiéndolo, pero es vital hoy en día, y en ese sentido han habido varios esfuerzos, tanto de la red. Particularmente, como lo comentaba hace rato en la presentación, yo soy la responsable de un centro de asesoría educativa por parte del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos da presupuesto a través de la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales para que estos centros existan en varias partes del mundo, y parte de lo que tratamos en esos centros es de ofrecerles orientación gratuita para que ustedes sepan cómo mejorar sus habilidades de inglés, tengan las habilidades lingüísticas necesarias, estas competencias del idioma, ¿no? Entonces, acérquense un poquito a la universidad, conozcan de verdad todos los recursos, porque al final del día estamos en un mundo en donde la información está cada vez siendo más rápida, más rápidamente compartida, el mercado laboral está más competido. Y básicamente, si yo tuviera que resumir esto, las universidades a través de la internacionalización es la respuesta a la globalización del mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, quería tocarles esos puntos y solamente quiero tocarles algunos temas o compartirles algunas frases que me parecieron muy interesantes de qué no es internacionalización por Hans de Witt, que es uno de los profesores más reconocidos en el tema de internacionalización. Como es, ¿qué no es internacionalización? Internacionalización no es enseñar en inglés, es ser capaz de ustedes expresarse, comunicarse y entender qué es lo que está pasando en su contexto para dar respuesta a ello desde su ámbito de origen, ¿no? La internacionalización no es estudiar fuera. Y en este sentido, también me parece importante mencionar que un gran papel o es de gran importancia que las universidades no solamente se preocupen por mandar estudiantes, sino también por atraer estudiantes, por ser nosotros como universidades, como institución, ¿qué le vamos a ofrecer a aquellas personas que vengan? Porque se trata de una reciprocidad de estudiantes que van y de estudiantes que vienen. Y entre más convenios que existan en una universidad, no quiere decir que tampoco son más internacionales, cosa que ya había comentado antes, y sí me gustaría nada más que se quedaran claros esos conceptos. Realmente mi participación es bastante sencilla, muchas de las cosas que iba a comentar el doctor ya las comentó, y solamente quería hacer énfasis en estos puntos, sobre todo en los programas que tienen o que competen a la Coordinación de Cooperación e Internacionalización. Pues buenas tardes a todos. Un gusto, un honor compartir el panel con el doctor Roberto, con la maestra Mabel. Y por mi parte, ya lo anunciaba con anterioridad la maestra, yo realmente vengo a externarles más dudas que certezas con respecto a este tema. Sí, había tenido la oportunidad de charlar un poco acerca de estos temas durante la maestría, durante el doctorado, y sin embargo, cuando uno se sumerge a la literatura, se da cuenta de que está enfrentando lo que conocemos como essentially contested concepts. Son conceptos esencialmente disputables en el sentido de que no hay un consenso acerca del término. Sí, por dar algunos breves, trataré de que sean breves ejemplos, podemos hablar de estas cuestiones. ¿Qué es internacionalización? ¿Qué es la globalización? ¿Qué es la mundialización? Quizá el que menos disputa tenga es el de la internacionalización, que una definición que podemos dar muy simple es las actividades que trascienden las fronteras de los estados, ¿sí? Más allá de los países. Esa es una pequeña definición demasiado amplia, pero también muy conveniente por motivos que voy a señalar más adelante. Donde sí encontramos mayor problemática es cómo diferenciamos globalización y mundialización, si es que realmente hay algo que diferenciar ahí.
¿sí? Si hablamos de cuestión de grado, podemos pensar en la internacionalización. Aquí voy a hacer un paréntesis, hablo más desde mi formación como internacionalista, yo me he formado en las relaciones internacionales, entonces podemos pensar en la internacionalización como esta posibilidad de relación entre los países o entre diversos actores, ¿sí? Pero una relación más directa entre ellos. La globalización vendría más adelante cuando esa relación no solamente es entre ellos directamente, porque puede ser entre 2, 3 sin afectar a los demás, sino que ya estas relaciones se proyectan en una dinámica que puede afectar a la generalidad. ¿Sí? Y llegaremos a un tercer nivel que sería el mundial, donde ya no son los estados los que actúan directamente entre ellos afectando a los demás, sino que ya hay una directriz mundial, quiera verse por ejemplo un gobierno mundial, que eran los ideales kantianos de la Federación de Naciones y la idea de que poco a poco íbamos a estar unificando a los países, íbamos a estar unificando la economía, etcétera. ¿Sí? Y que sería una directriz general para todo el mundo. ¿Sí? Es decir, de pequeños países poco a poco ir consolidando un sistema donde ya estuviéramos todos unificados. Esa es una cuestión si lo percibimos como grado. ¿Sí? Otra cuestión es si lo percibimos como una proyección. En la parte internacional ya decíamos la relación entre los estados o los actores más directamente. ¿Sí? Pero podemos pensar también en la globalización como una capacidad de proyección de los actores. Nótese, no estoy diciendo estados, no estoy diciendo los países, estoy hablando de actores que pueden proyectarse al resto del globo. Mientras que la mundialización sería un ejercicio al revés, ya no eres tú que te proyectas, es cómo todo lo que está a nivel mundial se internaliza en los actores. ¿Sí? Ya sería una dinámica al revés. Tenemos la cuestión de grado, tenemos la cuestión de cómo se proyecta, tenemos otra cuestión que es la temática. Hay quienes dicen, es que la globalización y la mundialización más bien son cuestiones cualitativamente diferentes. ¿Sí? Hay quienes consideran que la globalización es más que nada un fenómeno económico, esta parte de la integración de los mercados, la cuestión financiera, mientras que la mundialización ha tomado un cariz más en el eje político, pero sobre todo en el eje humanista. Sí, en esta idea del cosmopolitanismo y esta idea de valores compartidos y pensar en la humanidad que compartimos todos nosotros. Una cuarta línea, sí, dice que la única diferencia entre globalización y mundialización es que la globalización se utilizó como un término en la academia inglesa y la mundialización en la academia francesa, y que están hablando de lo mismo solo con palabras diferentes. Sí, dejo a su discreción tomar cuál es la directriz que consideren la mejor. De mi parte, y aquí ya no sería una cuestión tanto de buscar la verdad, sino de tomar partido. Me gusta más la parte donde comentamos la diferencia entre globalización y mundialización como ciertas características, unas cuestiones cualitativas. ¿Sí? La parte de la globalización, ciertamente buena parte de la literatura, si uno se pone a leer, lo van a atribuir mucho a esta parte de cómo el fenómeno de la colonización fue integrando a todos los países en cadenas comerciales y poco a poco fuimos conectando todos los continentes y así nos terminamos de conocer todos. ¿Sí? Y hay quienes van a decir, este fenómeno es importantísimo y se ha venido dando desde la década de los 70 aproximadamente con el desarrollo de las tecnologías de la información. Sí, que sería más una postura tipo Castells, a la que voy a regresar más adelante. Hay quienes van a decir, no, viene mucho antes, viene de la colonia y de los mayores exponentes ha sido Reino Unido. ¿Sí? Incluso antes podemos pensar en el caso español. Y aquí van a decir, no, incluso desde antes ya había redes comerciales importantes con los holandeses, que fue la primera potencia comercial importante, militar, pues ya con los españoles ya le quitaron ahí todo el gane. Y hay incluso posturas reivindicatorias que dicen, no, el primero fue China con la ruta de la seda, ¿sí? Que podría ser, por ejemplo, la postura de Enrique Dussel, que dice que incluso Cristóbal Colón llegó a América por casualidad porque tenía un mapa chino, que los chinos fueron los primeros en llegar aquí. ¿Sí? Entonces ahí hasta ya nos estamos peleando la autoría de quién fue el primer globalizador, ¿no? Regreso a la postura de Castells. Para mí, la parte de la globalización es más que un fenómeno, porque esa palabra a veces está muy etérea, es como contar cuántos ángeles están bailando en la cabeza de un alfiler, estos debates bizantinos. Es más una dinámica que se permite gracias a las tecnologías. ¿Sí? Las tecnologías son un eje importantísimo
de la globalización. No podemos hablar, por ejemplo, de la parte del mercantilismo, no podemos hablar de la parte de la conquista, si no tomamos en cuenta también las tecnologías que lo permitieron, sobre todo las tecnologías navales. No podemos hablar del proceso de globalización económica y financiera, sobre todo quienes hablan de los 70s para acá, si no tomamos en cuenta la importancia que tuvieron los medios de comunicación masivos, sobre todo el Internet. Sí, que es en donde estamos ahorita sumidos. Entonces, esta parte de la globalización para mí es sobre todo una cuestión de red. ¿Sí? Y por dar una idea de lo más complejo que sigue siendo esto, hay un texto de Joseph Nye y John Donoghue, donde incluso dicen, es que hay una diferencia, porque todo el mundo habla de globalización, pero hay que diferenciar globalismo de globalización. Ellos dicen, el globalismo es esto que conocemos como estos flujos, ¿sí? ¿Qué tanta interconexión tenemos? Y la globalización, globalismo versus globalización, sería qué tan intensos, si son más fuertes o más débiles, estos flujos de globalismo. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos poco a poco la historia de la humanidad, por ejemplo, quienes comparan la parte económica, dicen, es que la interconexión económica entre los países ha permitido una interdependencia, es decir, una dependencia mutua que no se había visto antes. Quienes estudian la economía dicen, no, había más dependencia entre los países en el siglo XIX que en el siglo XX, y aún así estallaron las guerras mundiales. Entonces, esta parte de la evolución de las tecnologías, esta parte de qué tan interdependientes somos, es, digamos, uno de los trending topics internacionales actualmente, quienes estén siguiendo el tema de Huawei, ¿sí? Porque en buena medida quienes tengan el control también de las tecnologías se utiliza también como un recurso de poder en las relaciones internacionales, es decir, quien tenga los mejores medios para proyectarse puede ejercer también mayor influencia a nivel mundial, ¿sí? Ahora bien, hay un punto donde quiero hacer énfasis acerca de estas cuestiones. Hablamos de globalización, mundialización, internacionalización, pero hay una serie de fenómenos que debemos de estar atendiendo y que quizá nos competan más a nosotros como individuos, ¿sí? Y ahí la razón por la que mencionaba actores y por la que daba una definición tan amplia de internacionalización, porque no solamente los países ejercen actividad internacional, ¿sí? No solamente es el gobierno de México y sus representantes que salen al exterior, ¿sí? No solamente es los de los gobiernos municipales y locales, por ejemplo, no solamente son los académicos que ahora, antes cantábamos Mi gusto es y con la actual administración cantamos Y nos dejan. Entonces, tenemos ahí una serie de actores que pueden ejercer influencia a nivel global, ¿sí? Voy a, por mencionar algunos casos rápidos, menciona esta parte de la proyección internacional de las universidades de la cual ya hablaba el doctor Roberto anteriormente. La parte de las universidades es importante porque no solamente somos, digamos, de los formadores, de los jóvenes que buscan ejercer una profesión más adelante, sino también esta parte humana, que es donde me adscribo más a la parte de la mundialización como la parte humanista, ¿sí? Porque en buena medida lo que las personas que acuden a las universidades sí van a salir con una formación para posiblemente ejercer una profesión, pero más que eso son personas que están buscando también tener un impacto positivo en la sociedad, ¿sí? Para su desarrollo. Entonces, cuando comentaba esa parte, no puedo evitar acordarme de una charla que tenía con mi lectora de tesis en la licenciatura y me decía, ¿tú quieres seguir siendo japonólogo? ¿Quieres seguirte especializando en estudios sobre Japón? No te vayas a Japón. Si tú quieres realmente hacer una trayectoria pesada, vete a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las universidades que tienen peso en estudios japoneses son las estadounidenses, sobre todo el Instituto Reischauer. ¿Sí? Entonces es curioso también cómo se da esta parte de los rankings a nivel internacional, que es un tema polémico, porque uno apuntaría siempre como acercarse a los que están directamente en los rankings. Y sí, ciertamente, si uno quiere fama se va a esos espacios, pero realmente si uno quiere especializarse en esos espacios, va directamente a donde lo va a poder desarrollar. Sí, ya lo decía anteriormente el doctor Roberto, por ejemplo, la parte de la medicina en Cuba es fuertísima, es importantísima, y sin embargo no le prestamos la debida atención, y eso que es nuestro vecino. Entonces vale la pena reflexionar qué es lo que podemos obtener a través de la actividad internacional. Nosotros también como individuos, lo decía de esa manera, porque nunca sabemos la manera en que nosotros podemos ejercer actividad internacional. Dos ejemplos rápidos, dos cosas inesperadas que cualquiera podría hacer
sin saber que de alguna manera realiza actividad internacional en ese sentido. En las fiestas de Jalostotitlán, este año, me tocó invitar a un profesor japonés que es miembro del FLIP, del programa de lenguas de la Universidad de Guadalajara. Y resulta que él tenía un amigo que iba a Jalostotitlán porque se le hacían muy guapas las chicas de Jalostotitlán. ¿Sí? Obviamente, uno ejerce labor de anfitrionía y donde terminó la cosa es que ahora mi Facebook, mi Messenger, está constantemente invadido de mensajes de este japonés que resultó ser de una consultoría en Chicago, ¿sí?, que está interesado en difundir los productos de los Altos de Jalisco en la comunidad japonesa. Y es uno de los escritores de una revista para la comunidad japonesa en México y en Estados Unidos llamada Tabi Tabi. ¿Sí? Entonces, sin saberlo, me terminé involucrando ahí, apoyándolo para sus actividades aquí en los Altos de Jalisco. ¿Sí? Cuando todo fue un pequeño asunto de anfitrionía, cordialidad y noche de copas. ¿Sí? Otro elemento es el caso de un amigo que estuvo de estudios en Canadá. ¿Sí? Terminó haciendo muchas amistades allá. Invitó a una canadiense a que viniera a visitar. Para no hacerles el cuento largo, terminó enamorándose de los Altos de Jalisco, se quedó a vivir en Capilla de Guadalupe y es la directora de la escuela que ahorita está teniendo más renombre en la comunidad. ¿Sí? Entonces, vino, vio la situación en el pueblo y dice, me gusta el pueblo, pero siento que se pueden hacer muchas cosas. Y ella misma empezó también a querer generar cosas para el pueblo. ¿Sí? Entonces, nunca podemos pensar, no se necesita ser Malala, no se necesita ser Nelson Mandela para tener la capacidad de tener un impacto vinculado con lo internacional. ¿Sí? Muchas de las amistades que yo tuve de cuando me fui de intercambio a Japón, se siguen manteniendo los contactos y eso en algún momento también puede ser de utilidad para la Universidad de Guadalajara, por supuesto, para los estudiantes en el momento en que vayan a alguno de los países donde se encuentran estos contactos. ¿Sí? Así como ellos también pueden venir, apoyarse o incluso trabajar, muchos de ellos se han convertido en colegas que se han incorporado también a la labor docente y a la academia y que poco a poco ellos también van desarrollando actividades. ¿Sí? Y como una cosa son los contactos y lo que se puede hacer y otra cosa es lo que se hace, también hay que tener visión en ese sentido. Cuenta una anécdota del doctor Jorge Esquiabón en la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, donde me parece que en el Estado de México, no recuerdo en qué municipio, llega un grupo de finlandeses y dice, es que queremos aprovechar un convenio que tenemos en materia de educación con ustedes. ¿Sí? No sé si ustedes estén un poquito empapados de la cuestión de ciudades hermanas y turismo y de la cuestión de las actividades diplomáticas de los gobiernos locales, lo que se conoce como paradiplomacia. ¿Sí? Y todos allí en la cabecera municipal estaban espantados porque nadie sabía qué estaban haciendo ahí un grupo de finlandeses que habían venido a aprovechar no sé qué convenio académico. Terminaron rastreando que sí se había firmado efectivamente un convenio 2 administraciones antes. Van a la casa del entonces presidente municipal y platican con él y dicen, oiga, tenemos este problema, que es que dicen que hay un convenio. Y dice, sí, el convenio aquí lo tengo, pásele. Era una placa de bronce que tenía colgada en su chimenea que estaba en finlandés, ni siquiera sabían que habían firmado. ¿Sí? Terminaron calcándola, traduciéndola, y ya para poder responderle a estos finlandeses. Entonces, cuando hablamos de la globalización, y ya lo comentaba también en intervenciones anteriores el doctor Roberto, no es ni buena ni mala. ¿Sí? Es un fenómeno, es una dinámica que se está dando. ¿Sí? Es un flujo, es una red que nosotros podemos o no aprovechar de la mejor o no, de las maneras posibles. ¿Sí? Y en ese sentido, parte de las dinámicas que nosotros estamos viendo, y con eso yo creo que sería pertinente cerrar para hacer diálogo con todos ustedes, es, por lo general nosotros hablábamos de dinámicas locales, nacionales e internacionales, es decir, lo que pasa en nuestros pueblos, en nuestros municipios, a nivel estatal, lo que pasa a nivel nacional, ¿sí? Y lo que sucede a nivel internacional, los acuerdos entre los países. Actualmente en la academia en relaciones internacionales ya se abordan dimensiones muy distintas. Se habla de lo local todavía, sí, se habla de lo postnacional, de lo regional y, ya no lo internacional, de lo global. ¿Qué quiere decir esto?
La parte local se sigue reconociendo, ¿sí? Aunque ha adquirido cada vez más fuerza, más trascendencia y más importancia, ¿sí? Las empresas, recuerden que siempre tienen, digamos, una matriz, ¿sí? Están posicionadas en alguna parte del mundo y de ahí se salen a nivel internacional. Los gobiernos municipales tienen la capacidad de proyectarse a nivel internacional. Justo ahorita se está planeando el aniversario, no recuerdo si en 120, de las relaciones entre la ciudad de Guadalajara y, si no me equivoco, la ciudad de Hiroshima. Me parece que son ciudades hermanas. Entonces, se pueden establecer relaciones bilaterales entre los gobiernos locales, entre universidades, también son agentes muy importantes que pueden tener un impacto inmediato en su entorno. Tenemos la parte postnacional donde se menciona, sí, los países siguen siendo importantes, siguen interactuando entre ellos, pero ya están rebasados por varias dinámicas, ¿sí? Porque los actores subnacionales, las personas, las universidades, las empresas, están saliendo cada vez más y rebasan al Estado. Y por otro lado hay dinámicas más importantes que están sucediendo arriba que afectan fuertemente al Estado. Una de ellas es la dimensión regional, ¿sí? No sé si muchos de ustedes hayan dado seguimiento, por ejemplo, a debates internacionales que antes se hablaba mucho del grupo de los 8, el llamado G8, ahora G7, ¿sí? De las economías más importantes del mundo, ¿sí? Y ese G7, porque sacaron a Rusia, ha dado paso al surgimiento del G20. Sí, que no es que fuera nuevo, sino que ahora se le está dando cada vez más importancia. ¿Por qué? Porque a raíz de la crisis desatada en Estados Unidos en el 2007, donde siempre decían que los que teníamos la culpa de las crisis éramos los países en desarrollo, ahora son en los países desarrollados donde se está dando, se les da más voz al resto de la comunidad internacional, sobre todo a países, digamos, de un peso mediano, ¿sí? Y entre ellos a las llamadas potencias regionales. ¿Qué quiere decir esto? A los países que se están apoyando de sus regiones y que tienen influencia en ciertas partes del mundo, pero que se pueden proyectar a nivel internacional. Los exponentes más famosos son los llamados BRICS: Brasil, Rusia, India, China, y luego añadieron a Sudáfrica, aunque es como la luz parpadeante de los restaurantes que va y viene así. Entonces, ¿por qué se les conoce como potencias regionales? Porque tienen una enorme influencia en sus regiones inmediatas, y Brasil había sido un líder muy importante en América Latina. Hay que ver qué va a pasar ahorita con Bolsonaro. Tenemos el caso de Rusia también, que ha tenido un peso importante a nivel internacional y tiene mucha influencia también, sobre todo en cuestiones energéticas con la Unión Europea. Tenemos la parte de la India, que tiene mucha influencia también con sus vecinos y es una de las economías que ha ido creciendo cada vez más. El caso chino se pinta solo, no tengo que hablar mucho de él, todo el mundo ahora hablamos de China también. Sí. El caso de Sudáfrica es como un posible líder que pudiera también ayudar al crecimiento, al desarrollo de África y que fuera la voz también de África en el mundo. Sí. Entonces, las regiones cada vez se vuelven más importantes. Muestra de ello es que más o menos del surgimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el 94 y poco antes el de la Unión Europea, sí, hemos visto cómo cada vez más hay esquemas de integración a nivel internacional dentro de las regiones, ¿sí? En el caso de América del Norte estamos renegociando el TLCAN, que ahora le vamos a poner el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Tenemos en Asia, por ejemplo, la negociación del CPTPP, el Acuerdo Transpacífico, ¿sí? Donde estamos también nosotros con otras economías de Asia y también de Oceanía, por ahí está Australia y Nueva Zelanda. Tenemos también el Regional Comprehensive Economic Partnership, que es también otro esquema asiático. Tenemos la Unión Europea, tenemos, si les comentara nomás del continente americano, ha habido alrededor de 30 esquemas de integración. Sí, para América del Norte, Mesoamérica, América Central, América del Sur. Teníamos el caso, por ejemplo, de Mercosur, que se ha ido desdibujando sobre todo a raíz de lo que está pasando en Venezuela. Tenemos el caso de la UNASUR, que también con los cambios de izquierdas y derechas en los gobiernos latinoamericanos se ha ido poco a poco ahí resquebrajando. Sin embargo, se ve que continúan las tendencias por acercarse a otros países, sí, sobre todo a los países vecinos, para establecer relaciones comerciales, para buscar apoyo entre los mismos miembros. Sí, por ejemplo, Brasil en su momento sí había sido un líder muy importante en América Latina, en América del Sur sobre todo, ¿sí? Y había sido también de los grandes impulsores del regionalismo, buscando que se hiciera una América Latina unida. Entonces,
es parte de los esquemas que estamos viendo actualmente, como también lo regional cada vez es más importante y es una llamada de atención para México, donde sí, Estados Unidos es importante, pero tienes muchos lugares para donde mirar. O sea, no solamente eres como parte de América del Norte, eres parte de América Latina, eres parte también del Caribe por tu posición geográfica y un puente natural también e histórico entre Europa y Asia, por ejemplo, en la época de la nao de China, del comercio que iba de la Nueva España desde Acapulco hacia Filipinas, subía a Japón, regresaba y de ahí luego llevaban todo a Veracruz para llevarlo a España. ¿Sí? Entonces, tenemos esta parte local, nacional, regional y la cuestión global que cada vez está adquiriendo más importancia. Sí, mientras continúan los desarrollos tecnológicos, va a ser muy difícil que nos bajemos de este carro llamado globalización. Y sin embargo, se puede aprovechar de muchas maneras. ¿Sí? En ella estamos inmersas nosotros. Y esta parte es importante y es lo que quisiera subrayar. Que cuando hablamos de todos estos fenómenos, no es algo que debatimos en la academia y con lo que dormimos a la gente que viene a las ponencias. ¿Sí? Nosotros tomamos estos temas porque nos afectan a nosotros y porque nosotros, al mismo tiempo, tenemos una voz en todo esto. Y más que una voz, tenemos la capacidad también de participar de ello y participar en ello. Muchas gracias. Muchas gracias por estas interesantes variaciones a propósito de los temas que tanto nos conciernen. Damos entonces la oportunidad, si hay preguntas en el público, por favor, que levanten la mano, no se peleen. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Muchas gracias por el panel, muy nutrido, varias ideas, muy interesantes todas ellas. Yo quisiera preguntarles cómo trabajar en red, cómo trabajar en colaboración con este gobierno actual donde le ha cortado las alas a las redes temáticas CONACYT actualmente, donde no hay apoyo para ese tipo de trabajos de colaboración, donde nos dicen que si estamos un montón de investigadores apuntados en un paper o en una publicación, somos una bola de colgados y no es colaboración, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar con este tipo de ideas que vienen desde arriba permeando hacia toda la población? ¿Cómo llevarlo hacia adelante, ¿no? Que es la forma de colaborar, ¿no? Y mi segunda pregunta sería, ¿cómo encontrarle la cuadratura al círculo, ¿no? Aquí en la Universidad de Guadalajara, nos hablaban muy bonito de programas con doble titulación. Yo he estado metido en varios programas, haciendo programas, y vemos todas las dificultades que se llevan para tener un programa con una sola titulación, que es de la Universidad de Guadalajara, y cómo hacerlo que empaten con la otra universidad cuando aquí ponen una de trabas en la UDG. Entonces, ¿cómo llevar a esa doble titulación sin ese tipo de trabas en las que ya estamos acostumbrados? Esas serían mis dos preguntas. A ver, efectivamente, ponernos de acuerdo las universidades para que se reconozcan, por ejemplo, grados académicos, es un viacrucis. Es un viacrucis en donde los estudiantes, si lo logran, es a pesar de las instituciones, ¿no? En la UDUAL hemos hecho un ejercicio pequeño, pero que tuvo la virtud de mostrar de que es posible,
¿Qué hicimos? Convocamos a 10 universidades que les llamamos mayormente equivalentes, y eso de mayormente equivalentes es igual a decir más o menos parecidas. Y ahí estoy incluyendo a la universidad, a la UNAM, a la Universidad de Guadalajara, a la Universidad de La Habana, a la Universidad de Panamá, a la Universidad de Campinas, a la Universidad de Minas Gerais, a la Universidad Nacional de Córdoba de la Argentina, 10 universidades. Y les dijimos, oigan, ¿sería posible que ustedes examinaran las mallas curriculares de algunas carreras y pudieran reconocer a los estudiantes egresados de estas? Y dijeron sí, y escogieron 7 carreras. A ver si en la memoria no me falla. Administración, enfermería, química, física, matemáticas, ingeniería civil, ¿y cuál es la otra? Y filosofía, dije, ¿no? Y filosofía. Bueno. Entonces, ¿qué hicimos? Creamos una página web, todo mundo subió la información que tenía sobre estas 7 carreras y todo mundo miró lo que todo mundo hace, ¿no? Y algunas universidades dijeron, ese físico no estudia física exactamente como yo lo enseño, pero es físico. Yo creo que es físico y lo reconozco, ¿no? Automáticamente. Eso quiere decir que si el físico de la UNAM quiere ir a estudiar un posgrado a la Universidad de Campinas, automáticamente la Universidad de Campinas le reconoce su grado y puede estudiar una maestría ahí. Eso nunca había pasado en América Latina. Nunca. Los países europeos y los norteamericanos sí nos reconocen, ¿no? Es una paradoja, pero yo cuando fui a Inglaterra y mostré mi título de licenciado en Economía, me lo reconocieron. Pero en América Latina y el Caribe, eso es imposible o muy difícil, ¿no? Bueno, lo que estamos haciendo ahora es, bueno, ya logramos esta cosa entre, un comentario adicional. No todo mundo reconoció a todo mundo. La UNAM dijo, los de Panamá no son físicos, ¿eh? Según yo, no son físicos. Son otra cosa, les falta, ¿no? La carrera de enfermería, muchas universidades dijeron que las enfermeras de la Universidad de Avellaneda, que era otra de las universidades que participó, que es de la Argentina, eran las únicas que sí calificaban como enfermeras. Pero lo que quiero decir con esto, colegas, es que sí es posible hacerlo. O sea, sí es posible. Si hay una voluntad de parte de las autoridades universitarias, ¿no? No, pero sí se puede, y si no hay que forzarlos, ¿no? Pues sí, no queda de otra, ¿no? Hay que decir, usted vaya por favor y diga, oiga, el secretario general de la UDUAL nos contó esto, pues, ¿por qué no le entra? ¿No? Yo le autorizo que lo haga, ¿no? Sí se puede, de tal suerte que estamos incorporando a más universidades en esta cuestión y más carreras, ¿no? Por ejemplo, la UDUAL tiene una red de universidades tecnológicas y politécnicas, que son muchas en América Latina. En México son más de 60, ¿no?
Y hay muchas en Brasil, hay muchas en la Argentina, en Costa Rica, bueno, el SENA en Colombia es muy importante, ¿no? Se van a reunir 12, 13 y 14 de julio en la República Dominicana y van a hacer esto. Van a tratar de ponerse de acuerdo para reconocer que los ingenieros que forman los argentinos son reconocidos en México y viceversa, ¿no? Entonces eso se puede hacer. Ahora, respecto de la segunda pregunta, efectivamente yo veo el futuro de la educación superior en América Latina, lo veo negro. Perdonen que lo diga así, ¿no? Los gobiernos están cada vez menos interesados en la universidad pública. Bueno, y en México incluido, a pesar de que el presidente diga lo contrario, ¿no? Hay un recorte y el año próximo van a ver que va a haber recortes importantes. En Brasil es una cosa brutal, ¿no? Las universidades federales brasileñas, que son 67, el actual presidente, este loco Bolsonaro, ¿no?, neofascista, le redujo a las universidades federales brasileñas el 60% de su presupuesto. Es acabar cuando uno hace una reducción presupuestal de ese tamaño, acaba con la universidad, punto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hemos hecho también? ¿Qué experiencia tenemos en la UDUAL? En la UDUAL lo que hemos hecho es tratar de poner en contacto a grupos que trabajan. La UDUAL tiene redes temáticas. Si ustedes entran a la página de la UDUAL, que es www.udual.org, ustedes podrán encontrar ahí las redes temáticas que trabaja la UDUAL. ¿Y qué son estas redes temáticas? Son grupos de investigadores en América Latina y el Caribe que trabajan temas semejantes y que se ponen de acuerdo para intercambiar información, para reunirse y contarse el uno al otro qué es lo que están haciendo, explorar, hacer investigaciones conjuntas y publicaciones conjuntas. No es fácil, menos aún si los recursos para apoyar estas cosas que deberían de venir de los gobiernos están cada vez siendo más escasas. Pero, señores, tenemos de dos: o arreamos banderas o las mantenemos altas y le seguimos adelante y enfrentamos lo que venga. Yo voy por lo segundo. Bueno, respecto de la primera pregunta de cómo colaborar con el gobierno, comparto la opinión con el doctor Roberto, que son tiempos difíciles y serán peores, dice la Biblia. Apenas van 6 meses y sí es algunos temas para considerarse. Algo que yo he notado mucho ahora es precisamente en estos tiempos de incertidumbre en general, en cualquier contexto, o en tiempos donde se tenga un panorama no tan alentador, tenemos, como dijo el doctor, de dos: o nos adaptamos o morimos en el intento. Entonces, ¿cuáles podrían ser a lo mejor las alternativas? A lo mejor podríamos empezar a ver como individuos, a lo mejor no tanto como universidades, pero el sector privado. Del sector privado también vienen muchos recursos. Voy a poner de ejemplo a Estados Unidos. Doctor, por favor, espero que no me lo tome a mal. Pero conviviendo con el enemigo.
Pero, por ejemplo, mucho de lo que hace el sistema… ¡Ay Dios, la lluvia! Mucho de lo que tienen este tipo de investigaciones, de vinculaciones, el objetivo final es el desarrollo de la sociedad, es poner en práctica algún tema, algún descubrimiento, tener… agregar algo de valor a la sociedad en cualquiera de los rubros, ¿no? Entonces eso también se puede hacer a lo mejor a través del sector privado, a través de las empresas, de los angel investors, de muchas formas de emprendimiento, organizaciones no gubernamentales. Por citar un ejemplo, recuerdo un seminario que, bueno, una ponencia que dio el doctor Ramón Sánchez Piña aquí en la Universidad de Guadalajara, donde nos decía que una gran diferencia del sector de emprendimiento en México y en Estados Unidos es que en México todo queremos que nos los dé el gobierno y en Estados Unidos todo lo buscan por fuera y el gobierno es una mínima parte. Aquí entiendo que es complicado porque las políticas son muy diferentes, pero bueno, sería como a lo mejor algo en lo que podríamos empezar a ver nuevas oportunidades, ¿no? Y respecto de su segunda pregunta de cómo llevar a cabo las dobles titulaciones con la bonita burocracia que nos caracteriza a todas las instituciones públicas, la verdad es que también considero que es una cuestión de voluntad, como decía el doctor. Las maestrías que se hicieron de doble titulación, no estuve trabajando en el proyecto, pero mi oficina está literal al lado de la oficina de legal del área de convenios de la coordinación y de verdad fueron muchísimos correos en cuanto a qué se va a respetar, qué no se va a respetar, cómo va a ser el sistema de créditos, qué materias, qué no materias. Es un proyecto que llevó su tiempo, no se hizo del día de la mañana, de la noche a la mañana, pero entra un poco esta parte de la internacionalización también de nosotros ponernos como la camiseta y estar insistiendo a la universidad que también conozca el contexto de cómo funciona una universidad pública aquí en México, porque desde la jerarquía, desde la estructura, hay muchas figuras que no van a aparecer en una universidad extranjera, ¿no? No hay un jefe de división, no hay un secretario. O sea, aquí hay demasiadas divisiones que allá no van a haber, demasiados procesos que allá no van a haber. Entonces sí creo que es una cuestión de voluntad, porque prueba de que sí se puede hacer doble titulación es que ya hay 2 maestrías hechas, ¿no? Bueno, de mi parte no voy a abundar en esta parte de la doble titulación. Sí, como profesor de la universidad no he estado muy metido en la parte administrativa, le estaría echando mentiras y conjeturas. Sin embargo, de la parte de cómo trabajar en red a estas circunstancias, yo creo que no sería atentar contra la red directamente en términos de que no se está bueno, menos por la parte que usted menciona de la investigación y las coautorías y todo eso, dañaría más las dinámicas de la interacción, de cómo interactuamos, más que destruir las posibilidades de interacción como tal en la academia. Ahora que si viene disolución del SNI, eso sí nos podría asustar un poquito más. Pero como menciona Mabel, yo creo que sí también se pueden buscar alternativas. Sí, yo creo que no hay que quitar el dedo del renglón, se tiene que enfrentar esta situación, por un lado, y por el otro lado también es sano buscar otras alternativas a través de las cuales se puede trabajar con, por ejemplo, la iniciativa privada, ¿sí?, para poder llevar a cabo labores de investigación conjunta, de desarrollo, buscar financiamientos, etcétera. Y ahí es donde es una situación que no se está dando solamente en México, ya lo comentaba el doctor Roberto. Eso es una tendencia que estamos viendo últimamente ya a nivel internacional. Sí, le estamos viendo mucho estos giros dramáticos a gobiernos, lo menciono mucho como de ultraderechistas, ¿sí?, el caso de Bolsonaro, que buscan también como borrar esa herencia de los gobiernos de izquierda latinoamericanos, en el caso de América Latina, sí, que también es como estos recortes a lo público que por supuesto también impacta directamente a la educación. ¿Sí? Y que en un contexto más amplio, parte de la problemática que estamos viendo y que tiene que ver con esto que yo comentaba acerca del espíritu humanista desde la perspectiva de modernización, de una perspectiva más filosófica, tiene que ver más bien cómo navegamos en estas aguas turbulentas de la globalización.
Sí, porque sí es cierto, la globalización quizá no ha sacado lo mejor de la humanidad. Cada vez vemos más manifestaciones de odio y problemas, y los que están en contra de la globalización, los globalifóbicos que les dicen. O sea, hay cosas buenas que se pueden sacar partido de, pero también es cierto que hay muchas cosas que hay que cuestionar y que hay que corregir. Y yo creo que algo que no debemos de perder, nosotros como seres humanos, es la capacidad de sentir empatía, ¿sí? Y tener esa apertura para conocer al otro, ¿sí? Que yo creo que va a ser una base muy importante, no solamente para, digamos, los políticos a futuro que sigan manteniendo buenas relaciones entre los países, sino para todos aquellos que intentamos también profesionalizarnos en el ámbito de las relaciones internacionales y de la proyección internacional, ¿sí? Independientemente de la trinchera desde donde se esté. Yo les digo constantemente a mis alumnos, en el momento en que ustedes vayan al extranjero, no olviden que van como la cara de su país. O sea, si tú haces una tarugada en Japón, por poner un ejemplo, porque a mí me tocó ver a un grupo de chavos que se pusieron borrachísimos en un parque público tocando banda a todo volumen a medianoche, les aventaron la policía y fue un drama. O sea, no van a decir, fulano es un desconsiderado, ¿sí? Es un irrespetuoso. Lo que van a decir es, esos mexicanos. Y van a decir, es que los mexicanos son así. Entonces, esa parte del ser considerado, de ser empático, tanto cuando uno sale, de tratar de entender en su contexto, tratar de aprovechar lo mejor que hay allá para tratar de ver cómo mejoramos lo que hay aquí, y viceversa, pensar qué es lo que podemos darles. Y algunos me dirían, Japón está bien chido, ¿qué les podemos dar? Yo les decía, una vez una amiga que es mitad japonesa, mitad costarricense, dice, por primera vez me tocó ir a Costa Rica, que es la tierra de mi mamá, y nunca voy a olvidar que cuando caminaba por la calle, estaba sonando una canción en la radio y una amiga mía que iba acompañándome me dice, ¡ay, esa es mi canción! Y se puso a bailar en la calle. Dice, en Japón no vas a ver que de repente esos gestos de espontaneidad de que ande bailando en la calle a alguien porque le gustó una canción, ¿no? Dice, y es esa calidez del latino, no necesitas darle una tecnología que ellos no tengan. Hay muchas cosas que podemos compartir. Y parte de eso, por ejemplo, la calidez del latino, la idea de la alegría, la parte de la fiesta, es algo que les gusta mucho de nuestra identidad. Y ahí hay muchos puentes que se pueden entender, ¿sí? Y que es parte de nuestra labor y que es algo que me gusta mucho. Yo soy relativamente nuevo aquí en el campus de Culagos y esa cara humanista que se le está dando al centro universitario es muy importante, en el sentido de que vamos a ejercer una profesión, pero antes que nada esa profesión se va a realizar interactuando con otros seres humanos, independientemente de con quiénes y en qué parte del mundo, ¿sí? Y nuestra labor como humanistas es esa primera, es esa parte de la interacción con el otro. Yo quisiera hacer un par de comentarios muy breves, porque ya es… A ver, la universidad no es una fábrica de empleados, ni es una consultoría, ¿no? Creo que esas dos cosas hay que tenerlas muy claras. La universidad crea ciudadanos que tienen que, obviamente, entrenarse para saber hacer cosas y ganarse la vida. Pero su función no es ser la fábrica de empleados de la Ford, de la General Motors, ¿no? No, es mucho más que eso. Y tampoco ser la consultora de la empresa no sé qué, ¿no? Sin embargo, podemos, y por eso yo hablo otra vez de los claroscuros, sin comprometer las funciones vitales de la universidad, hacer cosas, ¿no? Creo que las universidades pueden vender servicios, tienen muchas capacidades y pueden vender servicios a empresas, ¿no?, que le den dinero a la universidad. Miren, en Colombia, el actual gobierno le redujo a las universidades el presupuesto de manera muy importante. La Universidad Nacional de Colombia, que es la universidad pública más importante de ese país, financia con actividades extra universitarias, por llamarlas así, el 40% de su gasto. La UNAM lo hace más o menos con el 15% de su gasto. Entonces, creo que esas cosas hay que hacerlas. El segundo comentario, y ahora sí de verdad termino, es lo siguiente.
Si queremos lograr esa parte del reconocimiento de títulos entre universidades, ir por la vía de los créditos es ir organizadamente al fracaso. No se va a poder, ¿no? Todo mundo tiene distintos entendimientos acerca de cuánto vale una materia, cuánto vale un crédito. Lo que hicimos, que yo les conté en la UDUAL, les dijimos eso. No se metan con el término de que para mí 3 horas de clase es un crédito y para la otra 5 horas es un crédito. No, así no vamos a ningún lado. No, ve lo que aprenden, qué les enseñan y dime, como decía, si es físico, según tu experiencia, ¿no? Y así podemos avanzar. Y yo creo que ese es el camino. Muchas gracias a nuestros ponentes conferencistas del día de hoy.